Preséntanos. A ver, ahora que nos haga aquí el honor el Inge de que nos explique por qué está ahorita el gorgoreo, ¿verdad? Y para qué se ocupa este tambo que está, pues que están trabajando a estas horas. Tiene cierto horario, ellos nos habían comentado. Entonces que el Inge nos haga favor de platicarnos qué contiene, ¿verdad? Sí. Entonces, para que él nos haga favor, el que conoce esto. Sí, pues mira, lo que tenemos acá es un módulo de reproducción de cepas específicas de microorganismos, ¿verdad? Ya en la agricultura, justamente esto es de lo que últimamente se está utilizando mucho como alternativas biotecnológicas para mejorar tanto el suelo como la producción, como el combate de algunas plagas de enfermedades, ¿verdad? Estas cepas, si te fijas, en cada tambito tenemos una ficha distinta. ¿Por qué? Porque en cada una tenemos alguna bacteria o algún hongo en específico que estamos reproduciendo y que cumple funciones específicas tanto en el suelo como en la planta. Entonces, ahorita a continuación te voy platicando justamente cuáles son las funciones de cada uno. Vente para acá. A ver, vénganse para acá de primero. Este es uno de los más famosos y más utilizados. Este se llama tricoderma. Es un hongo. Es un hongo que nosotros lo consideramos benéfico porque genera muchos beneficios. Ahorita, si se fijan, está burbujeando porque tenemos el sistema de oxigenación, que son estos tubitos que tenemos aquí arriba, para mantener respirando y continuar el proceso de fermentación, ¿verdad? Que no se nos mueran los microorganismos, mantenerlos con vida, ¿verdad? Este hongo lo que hace es que, aparte de degradar, es muy bueno degradando la materia orgánica. Es decir, que si tú bañas con esta agua cualquier estiércol, cualquier pastura, cualquier basurita, lo que va a hacer es que se va a descomponer muy rápido, ¿verdad? Entonces, al acelerar el proceso de descomposición, lo que estamos haciendo es acelerando el proceso natural de regeneración de la tierra, ¿verdad? Es decir, que lo que caiga a la tierra, rápido la tierra, por así decirlo, lo absorba, se lo come, y pues entonces estemos obteniendo un mejor resultado. Otra de las ventajas es que este hongo nos ayuda también al combate de otros hongos. Es decir, que este hongo se alimenta tanto de materia orgánica como de otros hongos. Muchos de esos hongos que suelen ser patógenos o enfermedades asociadas a nuestros cultivos. Seguramente has visto cuando está recién sembrado el frijol, ¿verdad? Y van saliendo las matillas tan chiquitas, y cuando están en crucecita, que nosotros le llamamos acá que el frijol está en crucita, ¿verdad? Que está muy chiquito, muy tiernillo, de repente se nos empiezan a podrir y se nos empiezan a secar, lo que le llaman luego que la secadera del frijol, ¿verdad? Sí. Tú lo has visto. Entonces, esa secadera es causada por un hongo que pudre y se come la raíz de la planta, de la mata. Entonces, nosotros podemos fumigar este hongo cuando justamente la matita está tierna, y entonces nos va a ayudar a que se muere ese hongo que se alimenta de la raíz, y entonces tengamos menos problemas de la secadera del frijol, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, con algunas cenicillas, o cuando está cenizo, ¿verdad? O que les van saliendo manchitas a las hojas de las matas, pues es por eso, que justamente es algún tipo de hongo. Las cenecillas son hongos, ¿verdad? Entonces, nosotros fumigando o aplicando foliarmente tanto a la planta como al suelo este hongo, este líquido, estamos matando esos hongos patógenos, y además pues estamos fortaleciendo a nuestro suelo y a nuestra planta, ¿verdad? Entonces este es muy utilizado y muy conocido. A ver, ahora este otro que le llamamos, ¿cómo dice acá? Micorrizas, ¿verdad? Mira, si te fijas acá se ve una fotito, cómo se ve el hongo. Este es un hongo que crece en las raíces de la planta. ¿Qué es lo que hace este hongo al crecer dentro de la raíz de la planta? Que haz de cuenta que se le pega. Esta es la raicita de la planta, y entonces llega el honguito y se le pega y empieza a desarrollarse y empieza a formar como esos pelitos blancos que vemos aquí. Seguramente nosotros, hasta cuando a veces vamos abajo de un mezquite o de un huizache, escarbamos y vemos como unos hilitos blancos, ¿verdad? Abajito de la basurita, de la hoja. Esos hilitos blancos son este hongo que crece. Este hongo crece sobre la raíz, y lo que hace es que aumenta
el área de exploración de la raíz, que si la planta con la raíz que tiene puede explorar un buen tanto así, si llega este hongo y se le pega, pues va a crecer más, ¿verdad? Y pareciera que es que crece más la raíz, pero no, en realidad es el hongo que está ahí pegado y creciendo a la raíz. Se le llama que es una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque la planta le da alojamiento, por algo así como que le da un hogar al hongo en donde crecer, y el hongo a cambio lo que tome del suelo se lo va a dar de comer a la planta. Entonces es un ganar-ganar. El hongo gana un hospedaje, una comida, un hogar, por así decirlo, y la plantita gana nutrientes y agua que le va a proporcionar el hongo a la planta. Entonces, por eso lo queremos. Y entonces... Este es muy bueno para preparar, por ejemplo, la semilla. Tú la mojas, es decir, tú extiendes tu semillita, tú preparas 1 litro de este líquido en una bombita de agua, de esas de una bombita fumigadora de esas de 20 litros, y tú la bañas, que le caiga el rocío así nomás, que le caiga una bañadita así muy leve del agua con el hongo, y ya así va a quedar inoculado la semillita del frijol o del maíz. Entonces, cuando reviente la semillita, que es la primera parte que es lo primero que nace de una semilla cuando revienta, la raicita, ¿verdad? Entonces, al reventar, la raicita se va a impregnar de ese hongo y va a crecer con el hongo. Entonces nos va a ayudar tanto para curar la semilla, como por ejemplo cuando está muy tiernita creciendo, nos va a ayudar a fortalecer lo que le llamamos el sistema radicular, que es fortalecer la raíz de la planta. A ver, ahora, Azospirillum. Y esta Azospirillum. El Azospirillum, esta es una bacteria. Esta bacteria lo que hace es que fortalece tanto el sistema radical, no como tal. Si nosotros lo vemos acá, forma estos nódulos, si te fijas. No sé si has visto, por ejemplo, a veces cuando sacas una matita de frijol o de alfalfa, que la sacas y trae como unas bolititas así, trae bolitas, ¿verdad? Trae bolitas en la raícilla. Esa raíz justamente lo que hace es que está fijando el nitrógeno, ¿verdad? Está fijando el nitrógeno de la atmósfera del aire, lo está tomando y se lo está dando de comer a la raíz. Esos bolitas que nosotros vemos en la raíz son las colonias. Ahí dentro de la bolita de la raíz tenemos miles de millones de bacterias que están creciendo ahí y están dándole de comer nitrógeno a nuestra planta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en los suelos de Zacatecas, que son suelos muy pobres en materia orgánica y que son muy pobres en nitrógeno, justamente en vez de estarle metiendo una urea o un DAP, que son fuentes de nitrógeno para las plantas, nosotros le damos una fumigada con esto a nuestras plantas y entonces le vamos a estar dando nitrógeno, ¿verdad? Sin necesidad de estar volviendo más salitrosa, más salinosa nuestros suelos, ¿verdad? Que es alguno de los problemas que nosotros cuando aplicamos algún tipo de fertilizante químico, ¿cómo nos dejan nuestros suelos? Muy secos, muy salitrosos, ¿verdad? Y entonces a veces pasa y corre el agua y hasta se ve dónde corrió el agua y dejó el caminito, el hilito de sal, ¿verdad? A ver, y ahora explícanos de este otro para que pues, nos vaya explicando de todos, ¿verdad? Este es el que te platicaba la otra vez. ¿Te acuerdas que te decía que hay un hongo que que infecta y enferma a algunos insectos? Este se llama Bacillus thuringiensis, se le llama. Esta bacteria es muy buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda tanto para el control sobre todo para el control de insectos. Que el borreguillo. El borreguillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona o actúa estos? Haz de cuenta que este se aplica foliarmente en la planta. Es decir, nosotros llegamos a la parcela y lo bañamos, ¿verdad? Entonces llegan insectos, sobre todo los defoliadores, que son los que se alimentan del tejido vivo de la planta, es decir, las hojas, los tallos, ¿verdad? Se comen ese tejido verde de las matas, de las plantitas, y lo que hace es que al tragarlo, pues van y se comen esa hojita o ese tallo que lleva la bacteria.
La bacteria, en cuanto llega al sistema digestivo de los insectos, haz de cuenta que es como si se los descompusiera, ¿verdad? Como si les deshicieras las tripas o el estómago, por así decirlo, a los insectos, y entonces pues los mata, porque ya aunque sigan comiendo, ya no van a poder hacer la digestión de la planta, y entonces pues se mueren, por así decirlo, de inanición, porque ya no ya no puede alimentarse. Ahora platíquenos de este otro. Y que se le llama Bacillus subtilis es tanto un solubilizador de algunos nutrientes, como puede ser el fósforo, como también nos ayuda para la bioestimulación. Aquí dice que forma algunas hormonas vegetales, ¿verdad? Estas hormonas vegetales lo que hacen es que van a estimular tanto el desarrollo vegetal como el desarrollo de la raíz, es decir, que aviente más brotes, ¿verdad? Que aviente más renuevos, pensando, por ejemplo, no solo en estas. La ventaja de esto es que nosotros podemos utilizarlo en cualquier tipo de cultivos, en el nopal, en el frijol, en el maíz, en el chile, en la calabaza, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros quisiéramos, por ejemplo, aventar la estimulación de brotes? Pues, por ejemplo, si nosotros utilizamos y nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la producción, ya sea de frijol o de tuna, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres renuevo, ¿verdad? Para que aviente más yemitas y pues aviente más flor, aviente más hoja. Y pues sabes que entre más hoja, más flor, pues es mayor producción, ¿verdad? Así de simple. Entonces, nos va a ayudar a estimular ese desarrollo vegetativo, ¿verdad? Otra de las ventajas es que también nos ayuda, por ejemplo, a controlar algunos problemas, por ejemplo, de enfermedades. Justamente, no tanto que le haga daño al hongo o a la bacteria que está enfermando a nuestra planta, sino que fortalece algo así que lo que pudiéramos llamar el sistema inmunológico de las plantas. Las plantas no son como nosotros, es decir, que no tienen como tal esos, en nosotros los glóbulos blancos nos ayudan a que cuando nos pega una gripa, nos pega una enfermedad, pues no nos tambalee, ¿verdad? Digamos que si estamos fuertes de nuestras defensas, pues pues no nos, pues puede que nos pegue una enfermedad, pero no nos tumbe, ¿verdad? Y en cambio, si estamos débiles, si no comemos bien, si no nos alimentamos sanamente, pues vamos a estar más débiles y cualquier enfermedad que nos caiga, pues nos va a enfermar. Lo que hace es que fortalece, por así decirlo, las defensas también de las plantas. Entonces no es como tal que ataque a las enfermedades, sino más bien que fortalece a nuestras plantas para volverlas resistentes a algún patógeno. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo o hasta un insecto, ¿verdad? Entonces es como una forma de fortalecerle, como si le estuviéramos metiendo sus vitaminas y minerales a nuestras plantas para fortalecerlas y tenerlas más sanas, ¿verdad? Pues una planta sana es menos susceptible a que le ataque alguna plaga, alguna enfermedad. A ver, y también hay que les explique, para que nos haga favor de explicarnos por qué nomás prende en una cierta hora, digamos, no todo el rato prende, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Que nos haga también la explicación por qué nomás tiene como un cierto horario para salir aire de adentro a la botella a que resuelle. Sí, ¿verdad? Ahí están, háganos favor de explicarnos. Pues mira, es lo que te platicaba. Cada uno de los tambos tiene su sistema de oxigenación que están unidos todos por este tubo que pasa por el centro y está unido a una bombita. Esa es una bombita de aire que justamente lo que está haciendo es meter aire nuevo, y aquí lo que está saliendo, esto que está burbujeando, es el aire que ya se consumió, por así decirlo, ¿verdad? Tanto las bacterias como los hongos pues son como nosotros, respiran. Entonces, si nosotros no mantuviéramos esa oxigenación, pues es como si las dejáramos sin aire, sin oxígeno. Entonces va a llegar un momento en el que se nos van a empezar a morir esos microorganismos que nosotros tenemos en cada uno de los botes. Por ejemplo, ahorita está lleno de aire, ¿verdad? Si yo le aprieto acá, luego empieza a soltar el aire, ¿verdad? También lo que estamos haciendo pues es justamente mantener la oxigenación para que pueda seguir respirando tanto la bacteria como el hongo y no se nos muera. Tampoco requerimos estarlo metiendo a cada rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros sobreoxigenamos el aire, por así decirlo,
pues también lo vamos a dañar. Vamos a cambiar las condiciones que permiten el desarrollo de las bacterias. Entonces, este sistema nomás está funcionando 3 veces al día. 3 veces al día necesitamos que se esté oxigenando y con eso se va manteniendo la cantidad de aire nuevo, por así decirlo, que se requiere para mantener vivas las bacterias y los hongos que tenemos aquí cultivados. Este es el que nos ayuda, ¿verdad? Este es el que les decía que nos ayuda, por ejemplo, como para que haga efecto, necesita el insecto comer el material vegetal. Justamente solo va a matar plagas. Es decir, nosotros tenemos insectos tanto benéficos como malos, por así decirlo, ¿verdad? Ayudan y otros que unos exactamente, unos se comen unos se comen las hojas, los tallos, los renuevos, y otros ¿qué hacen? Se comen a esos insectos, ¿verdad? Como las catarinas, algunas crisopas, ¿verdad? Es decir, son insectos que se comen los huevos o las larvas o los adultos de los, por ejemplo, del gusano cogollero, ¿verdad? Entonces, como para que haga efecto, el insecto debe de comer el material vegetal. Es decir, una catarina, por ejemplo, que anda por ahí, no se va a comer la hoja. Ellas se comen a los insectos, ¿verdad? Entonces no hay forma de que la bacteria mate o infecte al insecto, y pues es así como nos permite matar a los malos o a los insectos plaga, y nos permite conservar a los insectos benéficos, ¿verdad? Porque los insectos benéficos no comen material vegetal, comen a otros insectos, ¿verdad? Entonces, por eso es como funciona. Para que este haga efecto, solamente hace efecto sobre los que comen la materia vegetal, la materia verde. A ver, ahora explíquenos acá